Y ese es el punto, Mauro. ¿Crees tú que realmente la gente lo interioriza? Porque, por ejemplo, acá yo sé que la gente sí lo interioriza, sí lo analiza, sin que lleguen a los extremos de creer que somos resentidos. No somos resentidos ni nada por eso, pero es cierto lo que tú dices. De hecho, siempre tengo en la cabeza una letra de El Cuarteto de Nos en una canción que dice: trabajo como un burro y no puedo comprarme una casa. Es una de las líneas. Ellos son de Uruguay, si no me equivoco, y es una realidad latinoamericana, ¿no? El sentir que trabajas como el burro y no puedes comprarte algo tiene que ser, debe de ser y es sumamente doloroso, porque te cuestionas, y te dices, ¿para qué vine acá? ¿Qué hago? No valgo para nada, ¿no? No así, por Mira, ejemplo, Novoa, que tiene absolutamente todo. Pero por un lado, y por el otro, el acusar por acusar, Mauro. Porque aquí estamos viendo ya básicamente Aquile el magnate de lo contrabando. mira, dos cuestiones que tú acabas de topar. Primero, tú sacas a colación un buen ejemplo, el acceso a la vivienda, ¿sí? Que es algo que mucha gente no magnifica en el sentido, primero, de la importancia que es tener una vivienda y segundo, lo complejo que se ha vuelto durante las últimas décadas el que una persona o una familia pueda tener un techo propio. Primero, la vivienda es un derecho humano porque te permite tener cobijo, tener protección, darles un lugar estable, específico, concreto, para que tu familia se pueda sentir segura. Y esa seguridad también te garantiza estabilidad familiar para que puedas trabajar, para que puedas tener una vida feliz, para que puedas educar a tus hijos, para que puedas generar y construir lazos de solidaridad, de buena vecindad con otros seres humanos. Porque si no tienes vivienda propia, tú estás deambulando de un lugar para otro, pues, porque estás arrendando hoy en un barrio, de aquí en un año en otro barrio, de aquí en 2 años en otra ciudad, y andas como gitano, ¿sí? De un lado para otro, dependiendo del rubro, de tus ingresos y del valor que puedas pagar del canon de arrendamiento. Entonces, fíjate tú cómo eso influye incluso en la construcción de las relaciones afectivas, no solo dentro de tu familia, sino fuera de la familia. Primera cuestión. Pero yo decía, se ha vuelto muy complejo. Y aquí vale también hacer la comparación con Novoa. La mayoría de ecuatorianos, por ejemplo, no tienen vivienda propia. Guayaquil es el mejor ejemplo, porque Guayaquil debe ser la ciudad más desigual del país en términos de tenencia, de acceso a la propiedad y dentro de ello la vivienda. ¿Sí? Sin embargo, él no tuvo pues necesidad de No. sacar un crédito hipotecario y endeudarse a 30 años plazo para tener su propio departamento, su propia casa. No tuvo necesidad de acceder al IES para sacar un crédito hipotecario o de endeudarse él y su pareja. Él lo tuvo todo servido, todo servido. Y hay muchos estudios a nivel mundial que demuestran que hoy uno de los más grandes problemas de los seres humanos es acceder a una vivienda. Porque si bien el salario se incrementó durante las últimas décadas, principalmente desde la década de los 80, el salario se incrementó, pero en cambio el incremento, el valor de la plusvalía de las viviendas, de los Es tremendo. departamentos, se disparó Es exponencialmente. impagable. Es decir, si bien el salario de los obreros, de los profesionales, se incrementó durante las últimas 4 décadas, el valor en que se incrementó la vivienda se disparó de forma tan abismal que relacionándolo con el incremento del salario, no es coherente, no es compatible. Entonces, con el salario que hoy tenemos, cada vez se ha hecho, por no decirlo imposible, sino difícil, complejo, el acceder a una vivienda porque nadie controla. Los estados han sido incapaces de Totalmente de acuerdo. regular el precio de las viviendas, de los departamentos, hay demasiada Pero Mauro, de especulación, los se solares. fija el precio que les da la gana, los arriendos igual, aunque existen ciertos parámetros que están establecidos mediante la ley, la propia ley de inquilinato, pero ¿quién controla eso? ¿Quién se encarga efectivamente de verificar que no cobren los arriendos que se les pega la gana, etcétera? Pero eso, claro, para
el niño Dani es tan fácil porque él se lo ganó solito, pues, o sea, Lo trabajó. él tiene las manos Callosa, callosas, porque él construyó. callosas, llenas de ampollas, de marcas, porque él con su sudor, pues, o sea, él se ganó todo su dinero. Y para cerrar, claro, para cerrar, qué turro, qué feo, qué horrible que esté repitiendo las mismas prácticas de Lazo. Acusar por acusar, Lo sin que se le ningún saca la tipo de panza. prueba. Y si es que él tenía, porque ojo, tampoco quiero aquí volverme abogado defensor de Aquiles, pero si es que él tenía esas evidencias o esas pruebas, ¿por qué no denunció antes? ¿Por qué coincidencialmente lo denuncia luego de que Aquiles Álvarez le Reclamó. exigió que firme las garantías soberanas para poder acceder a un crédito con la CAF y dotar de un sistema de agua potable a más de 200.000 personas en el sector del Monte Sinaí? ¿Por qué? ¿Por qué lo denuncia luego de eso? ¿Por qué no lo hizo antes? Ujú. Oye, Mauro, yo para ir antes a otro tema, no quiero que se me vaya la idea. Yo a veces he creído, no sé si estoy en lo cierto, que el tema de las casas es un negociado, porque los solares, solamente el solar, dependiendo del sector, es tremendamente caro. Aquí nomás yo siempre he dicho, por mi sector, que no es un sector pudiente ni nada de esas cosas, un solarcito, yo el otro día llamé solo por sapear nomás, era un solar normal de 10 por 20, $60.000. Solar, solo la tierra, $60.000. Digo, chutica, ¿cómo? Tengo que pagar 60.000 la tierra y tener otros 60.000 para la casa. Imposible. Y yo digo, ¿será un negociado para que tú tengas que de ley buscar un plan habitacional y comprarlas a crédito? Porque es lo único que te Exactamente. queda. No puedes comprarte una casa por fuera en un barrio o un solar y construir. No, tienes que irte a esos planes que te ofrecen las empresas. Digo yo, a veces Y de pienso que... paso, y de paso, existe otro problema relacionado con el acceso a la vivienda y el ejercicio de este derecho humano fundamental. Lo que se denomina técnicamente, vamos a florearnos un poco en el uso de los términos, la famosa gentrificación. ¿Qué Ya. es esto de la famosa gentrificación en palabras simples? Que se invierten grandes, enormes capitales a través de inversionistas, de gente muy potentada económicamente, en sectores, en territorios, en barrios que de pronto son marginales o que no hay servicios básicos adecuados o que son barrios periféricos, empobrecidos. Pero de pronto viene un magnate, invierte ahí para construir una cadena de hoteles o un conjunto habitacional o unos condominios. Como se dé esa inversión, automáticamente sube el valor de la plusvalía de esos terrenos, que si antes del metro, voy a inventarme, el metro cuadrado de un terreno valía $500, de pronto con esa inversión ahora vale 1.200. Claro. Entonces, automáticamente, ¿qué provoca eso? Tú me dirás, pero ¿qué de malo tiene que existe inversión? El tema es que en esos sectores tú tienes viviendo a miles de familias que son pobres, pues. Y ahí ya ¿Sí se me lo explico? comieron. Entonces, exacto. Entonces, el rato que llegan esos niveles de inversión y se dispara la plusvalía y nadie controla, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Que esa enorme inversión termina por engullirse, por tragarse a todos los demás habitantes de ese territorio y todo se dispara. No solo el valor del terreno, no solo el valor de la vivienda, sino el valor de la canasta básica familiar en ese sector, el valor de los productos y víveres de primera necesidad. ¿Y qué es lo que sucede? Desplazamientos forzosos. Es decir, la gente, las miles de familias que vivían ahí tienen que emigrar a otros lugares para buscar territorios, barrios que se adecúen a sus posibilidades económicas, porque nadie controla, porque nadie evita que esas personas pierdan sus casas, que pierdan sus lugares donde viven. Entonces, fíjate que hay una serie de cuestiones. A Totalmente de propósito, acuerdo. de nuevo, hemos terminado abordando algunos temas No, no, vinculados eso es a la importante. vivienda y nos sirve para hacer también pedagogía política.